Es- Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar con respecto a la Asociación Peruana de Artistas Visuales, comúnmente conocida como APSA. Esta cátedra está a cargo del doctor Napoleón Cabrejo y los integrantes del grupo somos 4. Se encuentran Daisy Cámara, Nilsa Alfaro, Washington Chipayo y Milagros Rodríguez. APSA ha sido constituida el año 1997 como asociación civil sin fines de lucro y desde fines del año 2000 viene gestionándose de forma colectiva los derechos de autor de casi 40.000 artistas visuales en todo el mundo. Además es miembro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Un aspecto muy importante, histórico, con respecto a APSA es que en el mes de julio de 1997 se realizó por primera vez en nuestro país el Foro Internacional respecto a los derechos de autor de los creadores visuales y su gestión colectiva, organizado por la agencia, por VEGAR y también por el CAR, con el fin de poder difundir a los artistas visuales información sobre sus derechos. Incluso fue un éxito tan grande que un grupo de artistas requirieron que se forme una similar en nuestro país, llegándose a suscribir el acta de fundación de la Asociación Peruana de Artistas Visuales. Por lo tanto, una función importante de APSA es que puede ayudar al creador visual en este proceso de uso de derechos y utilizaciones mediante el otorgamiento de licencias de uso para poder realizar reproducciones, distribuciones y comunicaciones públicas de las obras, recaudando de esta manera y distribuyendo regalías. También es la encargada de percibir el porcentaje de venta. Datos importantes sobre APSA. Su razón social es Asociación Peruana de Artistas Visuales, su nombre comercial APSA, su condición se encuentra activo y cuando iniciaron sus actividades el 1 de diciembre de 1999. Su dirección legal está ubicado en el distrito de Miraflores, en nuestra capital peruana. ¿Cuál es el perfil de APSA? Es empadronadora en el Registro Nacional de Proveedores para hacer contrataciones con el Estado peruano. Continuando con la exposición, voy a tratar respecto del autor. El autor es el creador, es la base del proceso cultural y el eslabón inicial de la cadena de valor agregado en la industria del ocio, entretenimiento, comunicación y cultura. Asimismo, los creadores sean músicos, poetas, escritores, pintores, escultores, diseñadores gráficos, grabadores, videoartistas, creadores audiovisuales o de programas de software, etc. Tienen la propiedad intelectual sobre las obras creadas por ellos. La creación visual. La expresión creación visual define el campo creativo desarrollado por los autores de las obras expresadas por imágenes fijas como el movimiento con independencia de soporte material. Estas creaciones son dibujos, cómic, performance, arte electrónico, dibujo animado como son diseño, escultura, fotografía, grabado y obras seriadas como humor gráfico, ilustración, infografía, instalaciones, intervenciones, pintura y videoarte. Tenemos como el consejo directivo al presidente, al señor Javier Russo Campo, vicepresidente, consejero delegado a Carlos González Ramírez, a vicepresidente consejero Juan Pacheco Enciso, vicepresidente consejero Ana de Orbegoso Rusels, como secretaria Ada Gutiérrez Sedano, como consejero Rocío Rodrigo Prado, Reinaldo Robles Porturas, Marien Valdés Torreno, Teodoro Requeliza, Marco Durán Toro y como directora general a Ilva Villavicencio Balbín. 3. Con relación a los costos, los derechos que deben abonar los usuarios cuando utilizan obras de autores representados por AXAD están cuantificados en el tarifario general, publicado en el Diario Oficial El Peruano y registrados en la Oficina de Derechos del Autor de Indecopi. Las tarifas son las mismas para todos los socios. Por ejemplo, en los libros escolares, diccionarios, enciclopedias, las ediciones de tirada inferior a 10.000 ejemplares. Podemos ver acá una tabla valorizada por cada página y
y lo podemos encontrar esto dentro de las oficinas de AXAD. Seguidamente, las monografías. Las ediciones de tiraje hasta 1000 ejemplares, tenemos por ejemplo un cuadro valorativo de acuerdo a la cantidad de obras que se va a realizar. Tenemos precios fluctuantes desde 50 obras hasta 300 obras en adelante. Seguidamente tenemos relacionado a la prensa, por ejemplo los periódicos, las revistas y otras publicaciones periódicas. Igualmente se ingresa para determinar cuánta cantidad desea el usuario, puede verificar ahí en la tabla y sugerir qué precio puede pagar. El merchandising textil. La tarifa a aplicar será la equivalente a 10% del precio de venta al público sin IGB de cada producto, o en su caso de 20% sobre el precio de distribución de los ejemplares producidos, exigiéndose en todos los casos el pago a la emisión de la licencia de una tirada mínima. En todo caso, el usuario deberá aportar periódicamente la relación de las tiradas realizadas durante el tiempo de vigor de la autorización. Tenemos abajito, por ejemplo, la tabla valorativa, ¿no?, que va desde 100 unidades hasta 2000 unidades. Seguidamente, el audiovisual, lo que está compuesto por spots, clics publicitarios y la televisión. Esas tarifas se establecen para una sola campaña. Si la obra se utiliza para un decorado y la permanencia en la pantalla es inferior a 3 segundos, se aplicará un 20% de descuento respecto a la tarifa base. En el caso de utilización de más de una obra, a partir del margen de 151 pases, las siguientes obras podrán obtener una reducción de hasta el 85%. Por ejemplo, abajo tenemos una tabla valorativa de los precios que va del número de pases desde 50 hasta más de 300, con los precios incluidos. Seguidamente, con relación a las nuevas tecnologías que tanto utilizamos en las redes, esas tarifas cuantifican la reproducción y la comunicación pública de las obras a través de redes alámbricas, analógicas o digitales. De igual forma, en la reproducción tenemos una tabla valorativa con los precios al costado, que va de 1 hasta más de 150 obras. Continuando con la exposición con respecto a lo que es a la Asociación de Artistas Visuales, vamos a ver cuáles son los procedimientos. Como número 1 tenemos que es el punto de enlace entre creadores y usuarios, garantizando que los creadores visuales reciban la retribución por el uso de sus obras. 2. Monitorea el uso de las obras de sus miembros, proporcionándoles información sobre los usos, tirajes, territorios de distribución. Asimismo, gestiona y protege los derechos de autor a nivel mundial en virtud a los contratos de representación recíproca celebrados con asociaciones extranjeras como VEGA en España, como ADAF en Francia, Blockkunst en Alemania, Saban en Bélgica, ARS en USA, Sonmap en México, Imágenes en Chile, Autorarte en Venezuela, Administración Picasso en Francia y Vaga nuevamente en USA, entre otras. Asimismo, otorga licencias de uso para reproducción, distribución y comunicación pública de las obras de más de 40.000 creadores visuales de todo el mundo, cuyos derechos administra. También percibe el porcentaje del precio de reventa de las obras originales o Android de suites. Protege los derechos morales de sus socios, es decir, la paternidad e integridad de sus obras sea respetada. También, como último procedimiento, tiene que recauda y distribuye las regalías a sus asociados a nivel nacional o internacional. También, dentro de los procedimientos concluidos, ahora vamos a ver con respecto a lo que son las conclusiones al cual ha llegado el grupo. Como primera conclusión tenemos que es un precedente histórico relevante de AXAD. Consiste en que una vez que se tomó conocimiento del funcionamiento de entidades de gestión colectiva en otros países,
sobre todo de la experiencia española, un grupo de artistas solicitaron se forme una similar en el Perú, la cual conllevó a la suscripción del acta de fundación de la referida asociación. Asimismo, se llegó a la conclusión que la Asociación Peruana de Artistas Visuales como asociación civil sin fines de lucro se constituyó el año de 1997, como ya lo indicaron mis antecesores, conforme obra en la partida número 11.008.511 de registros públicos y está autorizada como entidad de gestión colectiva mediante resolución número 0070 de 1999, ODA Indecopi, expedida por la Oficina de Derechos de Autor de Indecopi. Asimismo, también llegamos a la siguiente conclusión, que el creador es la base del proceso cultural y eslabón inicial de la cadena de valor, agregado en la industria del ocio, entretenimiento, comunicación y cultura. Los creadores, sean músicos, poetas, escritores, pintores, escultores, diseñadores gráficos, grabadores, videoartistas, creadores audiovisuales o de programas de software, etc., tienen la propiedad intelectual sobre las obras creadas por ello. Y por último, llegamos a la conclusión que con la expresión creativa visual se define el campo creativo desarrollado por los autores de las obras expresadas mediante imágenes, tanto si estas son fijas como en movimiento o independencia de cuál fuere el soporte material utilizado. Esto es, señores, en cuanto a lo que es la Asociación Peruana de Audiovisuales. Muchas gracias.